Gracias. En este capítulo dice, estudiamos los intervalos de variación permitidos en la fabricación de piezas, que es el corazón de la fabricación en serie. Claro, hemos dicho que nosotros aquí en tecnología mecánica nos vamos a referir a los talleres metalmecánicos, y dentro de los talleres metalmecánicos vamos a tratar de centrar nuestra atención en lo que es la fabricación en serie. No la fabricación de elementos únicos, que es más bien artesanal, ¿no es cierto? Y que no es competitiva, sino que en la fabricación ya en serie de pequeñas o grandes series de piezas, que no son iguales, pero sí que son equivalentes. Entonces, ¿en qué intervalo tienen que quedar las piezas que fabricamos para ser equivalentes? Eso es lo que vamos a ver en este capítulo. Entonces, realmente este es el corazón de la fabricación en serie. Piezas intercambiables fabricadas en procesos masivos que incorporan cientos, miles de piezas. Normalmente las piezas que forman parte de un conjunto no trabajan solas, sino que lo hacen en parejas, de a dos. Aunque una misma pieza pueda trabajar con varias piezas diferentes, eso no ocurre en el mismo lugar. Por ejemplo, aquí en esta silla que estamos mostrando, la pata delantera derecha de la silla, aquí que es paralela al eje Z, adelante, de la figura de al lado, trabaja con otras 4 piezas. 1, 2, 3 y 4. Pero lo hace en lugares diferentes. Cada uno de esos lugares en que 2 piezas juntas desempeñan una función se llama asiento o ajuste. Esta pata delantera derecha tiene 2 ajustes en el plano XZ. Aquí he puesto un sistema de coordenadas X, Y, Z. X, Y, plano X, Y sería horizontal. Plano XZ sería el plano de fondo. Y el plano YZ sería atrás para adelante, ¿no? Entonces, 2 ajustes están en el plano XZ. Y estos son, está a la mitad, esto que va de adelante para atrás. Y arriba, este que va también debajo del asiento. Uno a la mitad y otro en el extremo superior. Y otros 2 asientos en el plano YZ. También uno a la mitad y el otro arriba, en el extremo superior. El fin de esos asientos es hacer de todos los asientos que tiene la silla, es hacer que, a pesar de ser un conjunto de piezas, trabaje como un cuerpo rígido, ¿no? O sea, la idea es que cuando una persona se siente como está sentándose encima de una piedra, digamos, ¿no? Igual, pero que es una mucho más cómoda y que se puede trasladar de un lado a otro, etc. Entonces, ese es el fin de los asientos o ajustes que tiene las distintas partes que tiene esta silla. Entonces, nosotros buscamos que esos asientos hagan que ese conjunto de piezas trabaje como un cuerpo rígido, como si tuviera una sola pieza, sin movimientos relativos entre sus partes, cuando está siendo usada. Esos asientos se llaman por eso asientos fijos. Tarea 11. ¿Cuántos asientos tiene la pata posterior izquierda de esta silla, esta aquí? Y en la mitad superior se convierte en respaldo. ¿Y en qué planos están esos asientos? Entonces, esa es la tarea, a ver cuántos también ustedes podrían indicar cuántas piezas diferentes tiene esta silla. No está anotado aquí, pero pueden anotar cuántas piezas diferentes tiene la silla y cuántas de esas trabajan entonces, cuántos asientos tiene la pata posterior izquierda. ¿Cuántos asientos tiene en total esta silla? ¿Son todos asientos fijos o hay algunos asientos móviles o deslizantes? Entonces, algún comentario. Los cuentan y me dan algún comentario. ¿Son todos asientos fijos? Sí y no. Primero se fabrican todas las partes, las piezas, ¿no? A medida que se fabrican, se van probando. Una vez que todas las partes se han fabricado,
se arma el conjunto, así más o menos se hacen las sillas, ¿no? Primero fabrican cada uno, todas y cada una de las piezas y cuando han terminado de fabricar las partes, se arma el conjunto. No se hace al revés, que primero se fabrica una pata y se le ponen los dos asientos, no. Primero se fabrican todas las partes, a medida que se fabrican se van probando y una vez que todas las partes se han fabricado, se arma el conjunto. Cuando se va a armar un solo ejemplar, no hay problema. Se van probando las partes, cada una contra su pareja, hasta que queden bien. Si no, aún así, en el ejemplo de la silla hay dos patas delanteras y no sería prudente cambiar la izquierda por la derecha. Podría no ajustar bien, ¿no? Si ponemos esta pata la ponemos a la izquierda y esta la ponemos a la derecha, podría ser que la cosa no resulte bien. Entonces habrá que tener en cuenta que son dos partes delanteras, que la una está a la izquierda y la otra está a la derecha. Lo mismo sucede con las varillas transversales. Esto ocurre incluso cuando estamos haciendo un solo ejemplar. Mejor no confundir, ¿no? Lo mismo sucede con las varillas transversales. Si se cambia la varilla izquierda con la varilla derecha o la delantera con la trasera, y también hay algunas varillas, una varilla delantera y una varilla trasera, se las puede confundir, se las puede cambiar, colocar una en lugar de otra y tratar de armar así el conjunto. Cualquiera de estos cambios podría originar que, por ejemplo, que una pata o una silla quedara suelta, o que fuera tan grande la espiga, que es la parte que se introduce en el agujero, que no cupiera en el agujero, o en un caso extremo, que al tratar de meterla, se rompa la otra parte, ¿no? Porque queda demasiado grande y entonces la madera no aguanta. Parece conveniente hacer lo que hacen los carpinteros, numerar cada una de las partes para saber cuál con cuál hay que armar, ¿no? Entonces llevan numeraditas de manera de que al saber su numeración, el carpintero pueda saber dónde va. Entonces él cuando va fabricando cada parte, él las partes ya fabricadas las coloca en un lugar. Puede estar en una mesa, en un espacio que sirva para dejar las partes, puede estar en el suelo también, pero en el suelo tendrá que ir, no puede ir así como va a ir armadita, ¿no? Tendrá que ir todas, pero cada una tiene su numeración. Entonces, numerar cada una de las partes para saber cuál con cuál hay que armar. Pues hay que tener un sistema de numeración especial. Los carpinteros lo saben. Para fabricar una docena de sillas la cosa se complica. Y si el pedido es de 200, 2000 o 20.000 sillas, la cosa ya cambia. Inicialmente se fabricaba cada unidad como si fuera un pedido único, pero eso obligaba a numerar cada parte y cada lado y además todo el conjunto, ¿no? Por ejemplo, si habían 2000 conjuntos, nos habían pedido 2000 sillas, habría que conservar todas sus partes juntas para no tenerlas que buscar cuando queramos armarlas. Y eso entonces puede suceder en una barraca tan grande como una cancha de fútbol para 2000 conjuntos, ¿no? Cada uno sería un montoncito de piezas, al lado otro montoncito, más al lado otro montoncito, y tendríamos que ver que se pueda pasar de un montoncito a otro sin andar desperdigando las partes, porque si se mezclan ya tenemos problemas, o potencialmente tenemos problemas. Para practicar y ver cómo habría sido eso, supongamos que hay que fabricar 30 sillas artesanalmente, o sea que estamos suponiendo que la pata derecha delantera del conjunto 15 arma solamente bien con las piezas del conjunto 15. O sea que si la confundimos y la mezclamos con las 16 o con el conjunto 20, vamos a tener problemas. Y además puede ser que triangulen, ¿no? O sea que esta vaya a la del 20, la del 20 va
a la 32, a la 32, así sucesivamente, que entonces se arma todo un desvuelo. Suponga que hay un sistema de numeración, hay que practicar cómo habrá sido eso. Supongamos que hay que fabricar 30 sillas en forma artesanal. Entonces la tarea es proponer un sistema de numeración de cada silla de manera que al armarla no se puedan confundir dónde va cada parte, ¿no? O sea que tenemos que diferenciar la pata delantera derecha de la pata delantera izquierda por su numeración y las patas posteriores izquierda-derecha también. Y las varillas con quienes van también y con qué lado van, habrá que proponer el sistema que ustedes propongan para que no se pueda confundir, porque también puede ser que esta varilla la pongamos volcada, ¿no? Y este asiento que debería ir para adelante lo pongamos hacia atrás, o sea, la espiga. La espiga de aquí atrás puede ser no igual a la espiga de adelante, lo más posible, sobre todo en fabricación artesanal, donde nos interesa que esto quede bien, independientemente de todo el resto que no estamos fabricando. Entonces vemos que cada asiento con las piezas originales quede bien. Entonces proponga un sistema de numeración de cada silla, de manera que cuando la armemos no se puedan confundir dónde va cada parte. Se pueden usar, si ustedes quieren usar, pueden usar letras mayúsculas y minúsculas y números, ya para la numeración que ustedes vayan a proponer. El sistema tiene que ser además simple, de manera que la numeración la vayan poniendo los trabajadores con un lápiz a medida que fabriquen cada parte. O sea, cada carpintero lleva su lápiz y entonces va numerando, o la pieza que está trabajando está numerada. Entonces, y además hay que tomar en cuenta que son 30 conjuntos y que no se puede confundir el 26 con el 27 y con el 28 conjunto, etc. ¿No? Entonces esa es una tarea, la tarea 12. A ver. Alternativa. La alternativa hubiera sido ir armando el conjunto a medida que las partes estaban listas, ¿no? Claro, o sea que, por ejemplo, si la pata delantera derecha y sus 4 asientos estaban listos, entonces ya armábamos esa parte. Y después, cuando la pata izquierda delantera estuviera lista, le juntamos con esos 2 asientos adicionales, etcétera, ¿no? Entonces hubiera sido armando el conjunto a medida que las partes estaban listas, sin esperar a tener todo el conjunto fabricado y probado. Pero eso tampoco es práctico, tener todo a medio armar. Si alguien lo toca, se desarma, ¿no? Las piezas funcionan bien cuando están todas armadas y una apoya a la otra, no cuando están a medio armar. Entonces, y además ocupa mucho más campo, no es práctico. Eso es lo que llamamos el método artesanal. Aquí está presentando 2 rifles. Dice, en algunos casos, mezclar o confundir las partes podría resultar fatal. No solo al fabricar los productos, en los ejércitos, por ejemplo, ejércitos antiguos, cada soldado recibía un fusil y era responsable de su mantenimiento. O sea que después de cada semana tenía que limpiar las piezas, después de cada batalla, cada vez que lo había usado, tenía que limpiar el caño, tenía que limpiar cada una de las piezas. Y una vez que estaban limpias, volver a armar el conjunto, ¿no? Era responsable de su mantenimiento, de manera que después de usarlo tenía que limpiarlo, engrasarlo y volverlo a armar, sin que se mezclara con las piezas del fusil de ninguno de sus vecinos. O sea que eso era, no podía suceder que uno tomara una pieza del vecino, porque si eso sucedía, lo más probable era que ya ninguno de los conjuntos pudiera funcionar correctamente. Ya no disparaban, se trancaban y era solo dolores de cabeza. O sea, esto es cierto, o sea, no es que es un invento para decir que no, sí, pero realmente ha sido así. La fabricación en serie, hace algo más de 220 años, la historia, digamos, la ha marcado. En el 1794, hace 220 años, un armero artesano,
que fabricaba estos rifles, el señor Eli Whitney, se le ocurrió un método para fabricar fusiles de piezas intercambiables. Y ese método lo presentó al comando del ejército. Él presentó los primeros 10 rifles intercambiables que se fabricaban en el mundo, ¿no? Para ver si los generales y el mando del ejército se entusiasmaban con eso, ¿no? Porque ellos sabían que esta cuestión de que cada uno recibía un fusil y tenía que, era siempre se prestaba para problemas. Nunca faltaban los problemas de ese tipo y cuando faltaban era en el peor momento, ¿no? Cuando tenían que disparar no funcionaba. Entonces, desde el 1974 se fabricó por primera vez 10 fusiles intercambiables. Y les hizo una demostración práctica de que las piezas se podían mezclar y se podían intercambiar, ¿no? Mezcló los percutores de los 10 fusiles y los cañones y todo lo mezcló. Y después armó y los 10 fusiles seguían funcionando igualmente bien. Fue la primera vez que se fabricó en serie en el mundo. En 1798 ya le habían dado su primer contrato a este señor Eli Whitney para fabricar 1000 fusiles intercambiables. Claro, una maravilla, ¿no? Y el ejército que tenía este sistema, bueno, era superior al que tenía que pasarse horas desenredando los enredos que habían sucedido al limpiar y engrasar sus rifles. El sistema de fabricación en serie debe permitir que todas las piezas que se fabrican, por ejemplo, la pata delantera derecha, sean intercambiables, independientemente del número de ejemplares que se vayan a fabricar, que pueden ser, por ejemplo, 100, 1000, 100.000, o en el último caso serían 100.000 patas delanteras derechas intercambiables. Claro, puede ser que la derecha con la izquierda no, pero entre todas las delanteras tienen que ser intercambiables, ¿no? Por la forma, por el diseño, puede ser que realmente no se puedan intercambiar las dos delanteras, pero entre delanteras derechas tendrían que ser todas intercambiables, las 100.000. El método consiste en hacer que los agujeros y las espigas de cada conjunto, de cada asiento, los que forman cada asiento, puedan ser ligeramente más grandes o más pequeños. Los agujeros y las espigas, un poquito más grandes, un poquito más pequeñas, sin que eso afecte a la calidad del asiento. ¿Cuál es la calidad del asiento? Que todas las parejas que así se formen al azar sean asientos fijos. O sea, nosotros queremos que cuando estén armados y una persona de un peso normal, digamos, de hasta 100 kilos se pueda sentar sin que esa silla se desarme, ¿no? Todo tiene sus límites. Si viene un señor de 150 kilos, de repente la silla no está hecha para eso, ¿no? Pero tiene que haber también los límites del diseño y lo que nosotros queremos que dentro de esos límites del diseño se puedan levantar al azar las parejas, digamos, las piezas que van junto con la pata delantera derecha eran 4 más, ¿no es cierto? Tenía 4 asientos, que esas 4 se puedan elegir cada una de una canasta, se puede elegir en forma aleatoria, ¿no? Entonces tomamos una pata delantera derecha al azar y la unimos con todos los travesaños también tomados al azar y de cada uno resulta un asiento fijo. Aquí, asientos fijos, o sea, nosotros vamos a hacer algunas que son ligeramente más grandes y otras ligeramente más chicas. Entonces, nosotros podemos así intuir, es de intuir que en realidad todos no sean tan exactamente iguales. O sea que hay algunos que van a dejar de ser asientos fijos a una fuerza de asiento menor que de otros, ¿no? Porque claro, quedaron un poquito más sueltos, pero dentro de lo que se necesita, o sea, dentro de las especificaciones del producto, van a seguir siendo asientos fijos, ¿no? Pero unos van a ser mejores que otros, ¿sí? Pero todos van a cumplir
con la prueba de diseño. Entonces, para esto, en ese caso, el problema consiste en saber cuánto más grandes o cuánto más pequeños pueden ser los elementos. Y ese es un problema empírico, es decir, de prueba y error. O sea, ¿quién puede resolver ese problema? Ya no podemos hacerlo con ecuaciones. Eso lo tenemos que hacer fabricando sillas. Entonces, cada vez si tenemos las herramientas adecuadas, vamos haciendo un poquito más grandes, un poquito más pequeños y hacemos prueba y error para ver si se comportan como deberían y dentro de qué intervalos se comportan así. Entonces, el desarrollo de esta nueva estrategia de trabajo se basó por esto seguramente en las empresas grandes de los países desarrollados. Claro. O sea, si uno no tenía una empresa que fabricaba sillas todo el tiempo, difícilmente va a poder resolver este problema. Entonces, probablemente las normas, porque esto después se traduce en un sistema de normas que se llama sistema de normas ISO, se traduce en un sistema de normas para que sirvan esas normas, sirvan no solamente a la gente que hizo el desarrollo para ese tipo de, digamos, de sillas, sino que también para sillas diferentes que tuvieran que ser diseñadas. Entonces, la idea es que que esto se vuelvan los problemas de prueba y error, nos den límites que se puedan convertir en normas de fabricación. Nosotros vamos a ver un poquito esas normas de fabricación, aunque después el usarlas apropiadamente también es una cuestión de trabajar en el rubro, ¿no? No es una cuestión de que vamos a quedar así 100% nosotros, sino que vamos a ver de qué se trata. Entonces, desarrollaron estas técnicas para saber cuánto más y cuánto menos se podía fallar, digamos. Entonces, las empresas grandes de los países desarrollados, que tenían líneas de productos y una gran producción, la nueva metodología comenzó al interior de cada empresa. Entonces, cada empresa quería, para ser más competitiva y para fabricar productos que fueran también, o sea, el conjunto fuera prácticamente igual un conjunto al otro, que la duración de cada conjunto fuera aproximadamente la misma, que ellos pudieran dar una garantía general y decir, damos una garantía de 6 meses por este conjunto, de todos los conjuntos armados. Entonces, todo eso se podía lograr cuando se reunía la experiencia y se la comenzaba a articular. Reuniendo entonces cada empresa, dentro de cada empresa comenzó reuniendo y sistematizando la información que iba generando. Y luego haciendo nuevas pruebas, ¿no? Generando nuevas pruebas y sistematizando, ver cómo resultaban. O sea, ha sido un trabajo largo. Y luego se fueron formando grupos de empresas que trabajaban en el mismo rubro industrial. Actualmente también existen este tipo de cosas. Muchas veces se hacen laboratorios para probar los nuevos diseños, ¿no? Y se pone una puerta a abrir, tiene que abrirse y cerrarse 100.000 veces antes de que la chapa falle, por ejemplo, ¿no? Entonces, y no solamente una, sino que muchas de las chapas tienen que ocurrir lo mismo. Entonces, hay que crear también sistemas de laboratorios de calidad para saber que realmente lo que se ha diseñado cumple. Entonces, es nomás un trabajo enorme el hacer todo esto, el que nosotros en realidad como país subdesarrollado y primerizo no tenemos la capacidad de hacerlo, ¿no? Entonces, las agrupaciones industriales y también de profesionales, por ejemplo, de ingenieros mecánicos, de ingenieros metalúrgicos, de ingenieros industriales, cada uno tenía su propia agrupación, Sociedad de Ingenieros Metalúrgicos, Sociedad de Ingenieros Mecánicos, se unieron para formar instituciones nacionales que dieran impulso al desarrollo industrial, o sea, que
todo el mundo se puso al servicio del desarrollo industrial, cada uno con una partecita y haciendo lo que buenamente podían hacer. Probablemente las de fabricación de maquinaria y equipo del automóvil y de estructuras metálicas fueron las más importantes dentro de esto, ¿no? Que se fabricaba muchas máquinas, muchos equipos de diversas cosas, muchos automóviles, gran parte de muchas estructuras metálicas, torres, postes, todo ese tipo de cosas. Entonces, todas estas probablemente fueron el corazón de este trabajo, las que más desarrollo se hicieron. El esfuerzo creador de una nueva norma, de una nueva forma de producir, culminó con la formación de una estructura internacional. Porque esto primero comenzó al interior de cada empresa, después los que estaban en el mismo rubro, empresas del mismo rubro, las que hacían los mismos productos, después ya agrupaciones industriales más grandes y también las agrupaciones de profesionales. Por ejemplo, hay agrupaciones de ingenieros del automóvil. Todos los que trabajan en automóviles tienen su propia agrupación y ellos también tienen, no solamente se dedican a hacer asados y reuniones de camaradería, sino también a desarrollo de normas. Porque ¿quién mejor que ellos está en condiciones de hacer las nuevas normas, ¿no? Entonces, culminó este esfuerzo con la formación de una estructura internacional. O sea, todo fue a convergir en una estructura que se llamó la Federación Internacional de Instituciones de Normalización. Dentro de cada país había una institución de normalización que ya era nacional. O sea que no era solamente un esfuerzo privado, sino que se convirtió en un esfuerzo público. Y ese se llama The International Standards Organization, o ISO, que nosotros conocemos bien aquí en Bolivia. Entonces se llama ISO en inglés y tiene una validez internacional. Sus miembros son las organizaciones de creación de normas de cada país, son los miembros de ISO. Esta organización comenzó a trabajar basándose en la experiencia de las instituciones asociadas. Los primeros socios, ¿quiénes serían? ¿No? O sea que esto internacional, hubo alguien que lo empujó, o alguien que dijo, hagamos esto es bueno para el mundo entero. Y entonces esos fueron en gran parte los alemanes, la industria alemana, tenían sus normas que se llaman los Deutsche Industrienormen, o la DIN, y la francesa, AFNOR. Estos fueron de los primeros en juntarse para crear una asociación de normalización. Se unieron todos de Europa, en fin. De esa manera se han ido creando las normas ISO, tomadas por consenso entre los socios, deben ser aprobadas por el sistema legal de cada país. O sea que los socios de cada sistema ISO son las normas, o sea, las oficinas de normas de cada país. Y cuando se crea una nueva norma, por ejemplo, los franceses proponen la creación de una norma para determinado aspecto, entonces todo el mundo estudia el problema, se llega a un consenso y una vez que se tiene el consenso, se redacta la nueva norma y eso vuelve a cada país. Entonces, en cada país tiene que aprobarse, ¿no? Y de esa manera se han ido creando las normas ISO, tomadas por consenso entre los socios en la organización ISO, deben después ser aprobadas por el sistema legal de cada país. O sea que tiene que aprobarse en diputados, senadores, ¿no? Para hacer de esa norma una ley. Toda la información empírica acumulada por los socios se volcó a un procedimiento matemático. Entonces, muy interesante porque toda esta información empírica tiene miles de datos y lo que hicieron, uno de los trabajos más creativos que hicieron fue el convertir cada una de estas informaciones empíricas, la convirtieron en un procedimiento matemático, en fórmulas.
Fórmulas que permiten utilizar con provecho y con ventaja toda la información, no solamente a los países avanzados, a los que crearon la norma, sino también a los países y empresas de menor desarrollo técnico. Y esto es lo que nosotros vamos a aprender. Los procedimientos matemáticos que nos permiten también crear intervalos para la fabricación de partes y piezas intercambiables. ¿Ya? Entonces, fíjese que esto es un gran esfuerzo que se ha hecho todo en el siglo XX. En el siglo XX del 1920, aquí ya vimos que el señor que empezó a fabricar en serie estaba en 1794, cerca del 1800. Entonces los esfuerzos van para fabricación en serie, van desde ese año, de un poco antes probablemente, ¿no es cierto?, 1780, hasta nuestros días también todavía siguen habiendo nuevas y nuevas normas. Entonces, de 1800 al 2020, 23, 25, llevamos 225 años que sabemos que hemos empezado a trabajar en serie, porque hemos visto que eso es mucho más conveniente, que eso nos permite tener productos que, como decía, por ejemplo, el señor Ford, que tenía autos, que fabricaban motores para los autos, decía en realidad que él prefería que los autos lo pudieran comprar también sus operarios. O sea, que sus operarios fueran también sus clientes y no que los operarios compraran solo para gente rica. Entonces, esa es la idea de la tecnología, poder llegar con productos altamente repetibles, ¿no? También cada uno de los productos son, digamos que uno, cualquiera nos escoge una lavadora y cualquiera de las lavadoras tiene que cumplir con los límites que han puesto al venderla, ¿no? Uno se compra una cafetera y lo mismo. Cada una de las cosas que uno compra, si uno compra un auto, tiene también una garantía de que va a funcionar bien durante tantos kilómetros, durante tanto tiempo. Y entonces son muchísimo más económicos que los productos que se fabricaban con la técnica anterior de los productos únicos, ¿no?, artesanales. Entonces, ahí cada automóvil, pues, el precio de cada automóvil era solamente posible de pagar por gente que tenía mucho dinero. Hoy día, los trabajadores de países, digamos, no tan avanzados, pero un poco más avanzados que nosotros, los obreros también tienen cada uno su automóvil. Y lo cambian cada cierto tiempo porque también lo que ellos ganan les da para tener esas mejoras. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver en este capítulo, son los ajustes y tolerancias ISO. En el tema de los ajustes y tolerancias para la fabricación metalmecánica, se adoptó el sistema métrico internacional como sistema oficial. Ya sabemos nosotros que para mediciones, solo para fabricación, para mediciones, como sistema de medida se tomó el sistema métrico decimal, por las bondades que tiene. Y entonces, para el tema de los ajustes y tolerancias, también se tomó, es un tema metalmecánico, también se tomó el sistema métrico internacional como sistema oficial. Entonces dice, tratándose de ajustes y tolerancias, dice, ISO define dos tipos de piezas. O sea, solamente hay dos tipos de piezas desde ese punto de vista. Los unos se llaman agujeros y los otros se llaman ejes. Entonces, dos tipos de piezas, ejes y agujeros. Y se llama ajuste, asiento o acoplamiento a un conjunto formado por un eje y un agujero. Entonces, de ahora en adelante llamaremos ajuste o llamaremos un asiento o llamaremos un acoplamiento. También tiene más nombres todavía, después lo va a ir saliendo. A veces se llaman también un apriete.
Un apriete llaman porque una pieza aprieta a la otra, sobre todo cuando se trata de asientos fijos, ¿no? Entonces ajuste, también ajuste quiere decir que una pieza ajusta a la otra. Asiento, que una pieza se asienta sobre la otra, se acopla con la otra. En fin, todas dan idea de más o menos lo mismo, ¿no? Es un conjunto formado por un agujero y un eje. Inicialmente hizo solamente asientos de sección cilíndrica. O sea que nosotros hemos empezado viendo una silla con asientos de forma eh, rectangular, ¿no? Ninguno era cilíndrico, pero en la metalmecánica suceden con mucha mayor frecuencia los asientos que son cilíndricos. Y muchos de esos son giratorios, ¿no? O sea que en gran medida surgió este interés por los asientos giratorios, por los ejes que giraban sobre los descansos. Esa era la parte más complicada, digamos así, del diseño de los automóviles. Entonces, inicialmente se reconoció solamente asientos de sección cilíndrica. O sea, la sección quiere decir que al cortar una pieza nos encontramos con una sección cuadrada, una sección rectangular. Aquí una sección cilíndrica. Entonces, el agujero y el eje, cuando los cortábamos por su eje, eran ambos cilíndricos. Inicialmente, entonces, ISO se limitó a asientos de sección cilíndrica, pero posteriormente ha generalizado el concepto a cualquier sección normal. Entonces, ahora la definición es así, asiento, dice, define. Agujero es la pieza que contiene a la otra y el eje es la pieza contenida. Son dos definiciones formales generales. Le vienen a cualquier tipo, no importa qué sección transversal tengan. El agujero es la pieza que contiene a la otra y la otra es la pieza contenida. Designaciones. Primero, antes de continuar con el capítulo, vamos a ver primero dos tipos de piezas, el agujero y el eje. Como tienen cualquier sección, no van a ser siempre redondas, vamos a tratar de hacer dibujos generales. Aquí al centro no vamos a poner un eje de simetría, porque podrían no ser simétricos. Entonces, a los agujeros los vamos a pintar en corte. Entonces, aquí este es el material, arriba y abajo se ve el material del agujero y en la parte central se ve clarito, o sea, no hemos cortado nada, o sea que el serrucho que ha estado cortando esto ha cortado arriba, ha cortado abajo y ha quedado a la vista lo que es el agujero. Y el eje lo hemos cortado solamente. Este agujero tiene dimensiones transversales más o menos reducidas, ¿no? En cambio, los ejes pueden ser mucho más largos, entonces dibujamos solo una partecita del eje. Y en el eje dibujamos entonces, sin cortarlo, dibujamos solamente un rectángulo. Aquí en la parte donde interrumpimos el dibujo podemos poner algo así. Puede dibujarse a mano esto, no hay problema, mano alzada. Y entonces estas piezas suponemos que van a trabajar juntas, el agujero, el eje, tienen para ambas, para el asiento, ambas tienen una línea cero. Una línea cero que ¿qué cotas tienen? O sea, cotas son los tamaños, ¿no? Entonces, una pieza cualquiera tiene una cota máxima y una cota mínima. Ya sea un agujero o que sea un eje, tiene una cota máxima y una cota mínima. Una cota máxima es la que tiene la dimensión mayor aceptada y la cota mínima es la más pequeña que se va a aceptar. Entonces es muy fácil de acordarse. La máxima es la mayor que se va a aceptar y la mínima la menor. Tienen una que se llama la cota nominal, que es la que da el nombre a la pieza. Esta pieza va a ser, vamos a nombrarla de manera que la primera cosa que vamos a nombrar es su cota nominal. ¿Ya? ¿Y por qué aparece una cota máxima y una cota mínima? Porque suponemos que estamos fabricando cientos o miles de estas piezas, o 10 de estas piezas, y que no son iguales, son simplemente intercambiables. Entonces, dentro de eso, nosotros vamos a aceptar
como mínimo esta dimensión y como máximo la otra. Cualquier cosa que esté por debajo de la mínima no se acepta, se vota. Cualquier cosa que esté por encima de la cota máxima también se desecha, porque queda fuera de las especificaciones. Entonces, el intervalo en el que van a variar nuestras piezas es la resta cota máxima menos la cota mínima. En eso van a variar. Y eso se llama la tolerancia. Aquí está con un redondito. Desde la cota mínima hasta la cota máxima es esta distancia. Tolerancia. La tolerancia siempre es una cantidad positiva, igual que las cotas máxima y mínima. No pueden haber cotas negativas. La tolerancia también es el error, digamos, permitido. Y entonces la cota nominal es la que da el nombre a esta pieza y a esta otra pieza también. Si estas dos piezas van a trabajar juntas, el agujero con el eje, las dos tienen que tener la misma cota nominal. No puede ser que esta sea de 30 y esta de 28 cota nominal, no. Las dos tienen que ser de 30. Cuota nominal. Ahora, como vamos a fabricar piezas que estén en este intervalo, más grandes que la cota mínima y menos más chicas que la cota máxima, en este intervalo pueden estar en cualquier parte, no hay preferencias. Entonces, a cualquier medida que esté dentro de ese intervalo, le llamamos la cota efectiva. O sea que la cota efectiva es la cota de cada pieza. Si fabricamos 1000 agujeros, hay 1000 cotas efectivas. En cambio, cota mínima y cota máxima solamente hay una para todo el conjunto. ¿Sí? Las que caben, las que son más chicas que la cota mínima, general, genérica para todas las piezas, se va. Lo mismo si es más grande que la cota máxima. Entonces hay 1000 cotas efectivas, pero solo dos extremos, uno mínimo y uno máximo. Y solo uno nominal, que le da el nombre, se llama la cota nominal, se sub n, le da el nombre a cada una de las piezas. Lo mismo en ejes. Ejes se van a aceptar solamente los que sean iguales o mayores que la cota mínima, pero menores o iguales que la cota máxima. Entonces, cualquier eje que tenga una dimensión dentro de esas dos se va a aceptar, y entonces vamos a tener 1000 también ejes con cotas, 1000 cotas efectivas diferentes. Aquí también la diferencia entre la cota máxima y la cota mínima le vamos a llamar tolerancia. Entonces, una vez es la tolerancia que tiene, ¿no? Porque una es la relación que van cota mínima y máxima del agujero y otra es la cota mínima y máxima del eje. Entonces, la diferencia entre estos se llama también tolerancia. Entonces, hasta aquí tenemos ya indicado todo esto que va entre las cotas, cota efectiva, cota nominal, máxima y mínima, etcétera, y la tolerancia. Ahora viene un concepto adicional. Como la línea cero es la línea de la altura de la cota nominal. A esa le llamamos la línea cero. Línea superior de tolerancia le llamamos a la línea que está a la altura de la cota máxima. Y línea inferior de tolerancia llamamos a la línea que esté esta es la línea inferior de tolerancia, la línea que está a la altura de la cota mínima. Entonces tenemos tres líneas. La línea cero, que es la que va con la cota nominal, la línea superior de tolerancia y la línea inferior de tolerancia, con cota máxima y cota mínima respectivamente. Desde la línea cero hasta la cota máxima, hasta la diferencia superior de tolerancia, se llama la diferencia superior de S. Desde la línea cero hasta la línea superior de tolerancia. Esa distancia le llamamos diferencia superior. Si va para arriba es positiva, si va para abajo va a ser negativa. Y a la distancia entre la línea cero y la cota mínima, a esta le llamamos diferencia inferior. O sea que hay dos diferencias. La diferencia superior y la diferencia inferior sumadas nos dan
la tolerancia, ¿no? O sea, sumadas, ¿por qué? Porque esta va a ser negativa. Entonces, diferencia superior, toda esta menos diferencia inferior, restada, perdón, nos da la tolerancia. Diferencia superior menos diferencia inferior igual tolerancia. Esa es una igualdad que siempre tiene que cumplirse. Y tolerancia, cota máxima menos cota mínima, y tolerancia igual diferencia superior menos diferencia inferior. Son las relaciones que vamos a ver enseguida. Entonces, diferencia superior, desde la línea cero de la cota nominal hasta la cota máxima. Y diferencia inferior desde la línea cero de la cota nominal hasta la cota mínima. Y aquí también lo mismo. Tenemos una cota mínima, una cota máxima. Desde la línea cero hasta la cota máxima tenemos la diferencia superior. Y desde la línea cero hasta la cota mínima tenemos la diferencia inferior. La diferencia superior y la diferencia inferior. Entonces la diferencia superior menos la diferencia inferior nos van a dar la tolerancia. Fíjense que aquí la diferencia superior y la diferencia inferior son las dos negativas. Entonces, este negativo, menos 3, a este negativo es menos 7, menos 7 va a dar 7, menos 3 va a dar 4. De manera que la tolerancia 4 siempre es positiva. ¿Mm? Entonces, cuando las diferencias están debajo de la línea cero, son negativas. Estas dos diferencias, diferencia superior y diferencia inferior, están encima de la línea cero, por tanto, ambas son positivas. Aquí, en cambio, las dos están por debajo de la línea cero. Entonces, esta diferencia superior y esta diferencia inferior, las dos son negativas. Y diferencia superior menos diferencia inferior, no importa si son positivas, negativas, nada. Diferencia superior menos diferencia inferior, igual a la tolerancia. Entonces, tenemos aquí cota nominal. Hay una sola para las 1000 piezas, tienen el mismo nombre. Todas las 1000 piezas que fabriquemos van a tener todas, tanto los agujeros son 2000 piezas, ¿no? 1000 agujeros y 1000 ejes. Y 1000 cotas efectivas de agujero, 1000 cotas efectivas de eje, y una sola cota nominal para las 2000 piezas. Todas tienen el mismo nombre. Cota nominal, que empieza por la cota nominal. La cota máxima aceptada es un límite superior para las... Hay dos cotas máximas, unas para el agujero y otra para el eje. Hay dos cotas mínimas aceptadas para el agujero y para el eje. Pero una sola, entonces son los extremos de lo permitido. Y la cota efectiva o real de cada pieza. La tolerancia es el error tolerado. A eso se le llama la tolerancia error tolerado. La diferencia superior, distancia de la línea cero a al límite superior de tolerancia, y la diferencia inferior, la distancia de la línea cero a la línea inferior de tolerancia. Todas estas que empiezan con C más la tolerancia, todas estas solamente pueden ser positivas. Y las diferencias pueden ser positivas o negativas, dependiendo si se estén por encima o por debajo de la línea cero. Y los límites se llaman límite superior y límite inferior de tolerancia. El error tolerado se llama tolerancia. Relaciones. La cota efectiva tiene que estar efectivamente entre la mínima y la máxima, ¿no? O sea que será mayor o igual que la mínima, pero menor o igual que la máxima. A la diferencia entre la cota máxima y la mínima le llamamos tolerancia. La diferencia superior, dijimos que es la parte que va desde la línea cero hasta la línea superior de tolerancia. O sea que como fórmula decimos que es la cota máxima menos la cota nominal. Y la diferencia inferior es la cota mínima menos la cota nominal. ¿Ya? Entonces, fíjense que la diferencia superior
Si la cota máxima es más grande que la nominal, porque puede ser que la cota máxima sea más chica que la nominal, pero si es más grande que la nominal, entonces la diferencia superior positiva. Lo mismo de la diferencia inferior. Si la cota mínima es más grande que la cota nominal, entonces la diferencia inferior va a ser también positiva. Veamos aquí. La cota mínima es más grande que la cota nominal y la cota máxima también. Entonces, diferencia superior y diferencia inferior de este agujero son positivas. En cambio, aquí tenemos la cota nominal, la cota máxima, la cota mínima. Las dos están por debajo de la línea cero. De manera que la diferencia superior y la diferencia inferior, ambas son negativas. Entonces, diferencia superior es la cota máxima menos la nominal. Y diferencia inferior, la cota mínima menos la nominal. Cota máxima, cota nominal más diferencia superior. Entonces, de aquí, de estas dos últimas, podemos despejar la cota máxima y expresarla como la cota nominal más la diferencia superior. Y la mínima va a ser la cota nominal más la diferencia inferior. Piense. Entonces, las dos podemos expresarlas en función de la cota nominal. Cota máxima es la cota nominal más la diferencia superior y cota mínima es la nominal más la diferencia inferior. Entonces, la tolerancia es igual a la diferencia superior menos la diferencia inferior. Eso está por verse, ¿no? O sea, pero en el texto está hecha la deducción para que te vean de dónde sale esto. Diferencia superior menos diferencia inferior. Y tolerancia también es cota máxima menos cota mínima en función de cotas y en función de diferencias es diferencia superior menos diferencia inferior. Ejemplos. Tenemos aquí todas estas cantidades en negro están dadas y queremos calcular entonces la diferencia superior, la diferencia inferior, la tolerancia y vamos a hacer un croquis para cada una, suponiendo que la primera es un agujero, la segunda es un eje, la tercera es un agujero, la cuarta un eje, la quinta un agujero, así. Sucesivamente aquí se ha separado esto, bueno, qué lástima, pero ya. Entonces, supongamos que la primera tiene cota nominal de 60, una cota máxima de 60 a 224 y una cota mínima de 60 a 150. O sea, sabemos entonces que la diferencia superior es cota máxima menos cota máxima menos la nominal. Entonces, 60 a 224 menos 60. Y la diferencia inferior es la cota mínima menos la cota mínima menos la cota nominal, 60 a 150 menos 60. Ahora, aquí las diferencias y la tolerancia se expresan en micrómetros y las cotas se expresan en milímetros. Cota nominal, cota máxima, cota mínima, siempre en milímetros. Y normalmente, no siempre, pero normalmente las diferencias superior, inferior y la tolerancia se expresan en micras, en micrómetros. Entonces aquí me daba 0,224, 60 a 224 menos 60, da 0,224 multiplicado por 1.224. Estamos pasando de milímetros a micras. Las micras son 1.000 milímetros, ¿no ves? Multiplicamos por 1.000 o dividimos por 1.000. Aquí tenemos 0,224 milímetros, que son 224 micras. Aquí 60 a 150 menos 60 a 150 micras. Y diferencia superior menos diferencia inferior, o cuota máxima menos cuota mínima, igual a lo que quieran, da 74 de tolerancia. Error tolerado, 74 micras. Dice que estamos hablando de cotas de piezas que no son iguales, son intercambiables, no iguales. Pero no puede pasárseles por alto en que estas diferencias son chicas, son pequeñitas, ¿no?
La más grande que vamos a aceptar es de 62 décimas, 2 décimas, 2,2 décimas. Y la más chica que vamos a aceptar es 61,5 décimas. Entonces, veis que la diferencia entre la una y la otra son muy pequeñas. Por eso es que las vamos a expresar en micrómetros. Y por eso es que las cosas funcionan bien. Si ustedes se imaginan que entre la máxima y la mínima hubiera un milímetro, eso ya no funcionaría. Ya no podrían ser intercambiables las piezas que resulten de ahí. Entonces, estamos hablando de dentro de la precisión de un taller de metal mecánico. Entonces, estas son harta diferencia. 74 micras de diferencia es harto. Entonces, esta vamos a mirarla. Vamos a suponer que es un agujero. Entonces, venimos aquí y dibujamos los dos extremos del agujero. Y además, abajo la base y arriba, esa va a ser 60, es su cota nominal. El más grande dice que es 60-224. El más chico es 60-150. Entonces ahí hemos dibujado el primer elemento, que era un agujero, en forma respetando los tamaños. 60-224 está por encima del 60 y el 60-150 también. Las dos. Y ahora este achurado celeste es la tolerancia. ¿Mm? Muy bien. Entonces, diferencia superior y tolerancia. Todos estos ya son enteros, en micras son enteros. Por eso nosotros lo que estamos estudiando es la microtecnología, ¿ya? Porque aceptamos diferencias de micras. Hoy día se está desarrollando la nanotecnología. ¿Han escuchado hablar? La nanotecnología. ¿En qué consiste la nanotecnología? Entonces, lo mismo que se hizo hace un siglo, empezó hace 2 siglos, pero se hizo hace un poco más de medio siglo. La gran mayor parte de las transformaciones se han hecho en los últimos 70 años, ¿no? Entonces, a eso le llamamos la microtecnología, el desarrollo de diferencias en micras. Los instrumentos también para poder detectar diferencias en micras se han desarrollado en esa época, en los últimos 70 años, y hoy día se están haciendo nuevos desarrollos de la nanotecnología, que son en realidad ya diferencias que ya no están dentro de las milésimas, sino de las millonésimas. La nanotecnología, 1 millón de veces más pequeña, o sea, 1 milímetro contiene 1 millón de nanómetros y 1 micrómetro contiene 1000 nanómetros. Entonces, es lo que se está desarrollando ahora, y existen también premios para los que consigan de hacer buenos desarrollos dentro de la nanotecnología, así como deben haberse premiado también desarrollos dentro de la microtecnología. En la segunda pieza, un eje, el eje número 2, tiene una cota nominal de 110, una máxima de 110,148, mínima de 110,085. Entonces, la diferencia superior es 148, la inferior 85. Entonces, si resto 148 menos 85, me sale 63. O si sumo 85 más 63, 8 y 6, 14, 5 y 3, 8, 5, 48. La que sigue es de nuevo agujero, 230, 230, 290, o 230,290. La máxima y la mínima 230, exacto, 000. Entonces la cota máxima es 230, 290 menos 230, que es la cota
nominal y da 290. Y 230.000 menos 230, que es la nominal, da 0. Entonces aquí dice que una de las diferencias, la diferencia inferior es 0 y la diferencia superior positiva. Entonces 290 menos 0 da 290 de nominal, de tolerancia. Aquí la siguiente pieza de 100 da 100,006, cota máxima hasta 99.952, cota mínima. Diferencia superior, solamente 6 micras. Diferencia inferior, 100 menos 952, que son 48, pero son menos 48. Ustedes ponen 48 es para arriba, menos 48 que es la cota mínima menos la cota nominal. Entonces sale menos 48. Y entonces ahora si yo tomo diferencia superior menos la diferencia inferior, va a ser en realidad una suma y nos va a dar 54 micras. La última pieza, también la penúltima pieza de 100, tiene 99.830 de cota máxima y 99.743 de cota mínima. Dice que aquí entonces la diferencia superior es menos 170 para llegar a 100. 170 menos 170, y de la cota mínima son 257 para llegar a los 100. Entonces, en este caso, las dos son negativas. Diferencia superior y diferencia inferior. Y diferencia superior menos diferencia inferior nos da la 87 micras. La última, 50, 49.939, 49.914, da menos 61 y menos 86 de diferencia superior, diferencia inferior. Al restarlas nos da una tolerancia de 25 micras. En los ejercicios 1, 2, 5 y 6, la cota nominal no pertenece al intervalo del cota mínima a cota máxima. Ya. O sea que aquí 60 no está en este intervalo. Si fabricamos, fíjense que no hemos visto los nombres todavía, ¿no? Pero todas estas piezas, los agujeros y los ejes, se llaman 60. Todos estos pies se llaman 110. Estos se llaman 230, estos se llaman 200 y estos también 100. Pero curiosamente, si yo fabrico una pieza que tenga 60 milímetros de dimensión, no se bota. Porque solamente se van a aceptar piezas que tengan desde 60 a 150 hasta 60 a 224. Eso es lo que está haciendo aquí, está haciendo mención aquí. Dice, en estos ejercicios, el primero, el segundo, el quinto y el sexto, la cota nominal no pertenece al intervalo que va de cota mínima a cota máxima, que es el intervalo permitido. O sea que en todos esos ejercicios, una pieza que tuviera una cota máxima, cota nominal, se tendría que desechar porque no está en el intervalo permitido, ¿no? Fíjense, y eso que esta pieza también aquí, por ejemplo, en el primer ejercicio, solamente vamos a aceptar piezas que estén entre 60 a 150 y 60 a 224. Por supuesto que una de 60 se desecha porque es muy chiquitina. Después se ve que la tolerancia en todos los ejercicios siempre es positiva. Es el error tolerado. Diferencia superior, diferencia inferior pueden ser mayores, menores o iguales que 0. Ambas, diferencia superior y diferencia inferior, aquí están positivas las dos, aquí una negativa, aquí las dos negativas, en fin, dos negativas, puede ser 0 también. O sea que las diferencias superior e inferior pueden ser
positivas, negativas y cero, las dos, indistintamente. Aquí tiene 6, por ejemplo, pero podría ser cero. Diferencia superior, cero. ¿Sí? ¿Qué pasa? Hay alguien que... Mayra Claret, la voy a echar. Tiene que cerrar su micrófono. Todo el mundo está oyendo lo que conversa aquí. Y por último, nadie la obliga a venir a clases, pues salirse. Además, hay que tomar en cuenta que las cotas se escriben en milímetros y la tolerancia y las diferencias en micras. Tarea número 13, hacer el ejercicio 2.1 del texto guía. Página 71. En el texto guía, aquí viene sistemas de ajustes y tolerancias. Aquí nombra un montón de instituciones de normalización en distintos países que no hemos visto. Hemos dicho que al principio cada país, después de que cada empresa, cada grupo de empresas, demás, crearan sus propias normas, después la cosa se hizo nacional. Y entonces, por ejemplo, los americanos, Norteamérica, tienen las ASA, American Standards Association, se llama la ASA, pero esa era una institución de derecho privado. Los privados habían hecho eso. Entonces, esa después se convirtió en la ANSI. Y la ANSI ya es American National Standards Institute. Y national quiere decir ya nacional. O sea que este instituto que ha reemplazado al ASA ya no es privado, ya es algo oficial, ¿no? La ASTM, esta es una institución, American Society for Testing Materials, que se ha constituido y está financiada solamente para hacer tests. Y de los tests se hacen las normas, ¿no? Entonces, esta ASTM es una sociedad que solamente hace ensayos de materiales. La ASME, American Society of Mechanical Engineers. Esta, por ejemplo, es una asociación de ingenieros mecánicos. American Society of Mechanical Engineers. AFNOR, Asociación de Normas Francesas. Asociación Francesa de Normalización. Deutsche Industrie Normas, normas industriales alemanas. Deutsche quiere decir alemanas. Industrie Normen, normas son las normas o estándares. British Standards Institute, los estándares son las normas, normalización, que son los estándares. Entonces, el británico de Gran Bretaña se llama British Standards Institute. De los Países Bajos, que antes era Holanda, se llama ahora los Países Bajos, es NNI, Netherlands Normalisatie Institute, la SAE, Society of Automobile Engineers, solo los que hacen automóviles están aquí, SCC, Standards of Council of Canada, es la institución de normas de Canadá, la Unión de Normas Españolas, la japonesa, la GIS, la IRAM, Argentina, la IBNT, norma de tecnología, Instituto Boliviano de Normas y Tecnología, que antes era el INORCA. Entonces, aquí están nombrando algunos ejemplos de los muchísimos que hay de institutos y organizaciones, asociaciones que se dedican a hacer normas, ¿no? Hay muchos que son americanos, por ejemplo, la ASA, la ANSI, la STM, la ASME, la SAE, todas esas son americanas. Y hay muchas más. Alemanas hay muchas, cualquier cantidad. Los Vereine todavía
los agrupaciones de ingenieros, por ejemplo, dentro de Alemania. Muchas de estas instituciones actúan únicamente en campos específicos para que le echen una leidita a todo esto, ¿no? Para que vean de dónde qué va todo esto, porque se han creado tantas organizaciones de normalización. De esta manera surgió la Federación Internacional de Instituciones de Normalización, que ya hemos visto que se llama la ISO. La ISO adoptó como sistema de unidades el métrico decimal, el que a su vez fue adoptado por todos los países miembros de la organización como sistema oficial de medidas. ISO inició su trabajo en el campo de los rebotes y tolerancias con la normalización de piezas y acoplamientos de sección cilíndrica, generalizando posteriormente esos conceptos a cualquier sección. Entonces ya hemos visto esto, hemos visto las designaciones. Así, el nombre de todas las piezas es su cuota nominal, seguida de otros caracteres. Ninguna debe tener un tamaño mayor que la cota máxima ni menor que la cota mínima. La cota real, la efectiva de cada pieza, se denomina J efectiva. Esto habíamos visto y hay estos ejemplos. Esto dice la tarea, entonces, es hacer este trabajo como se ha hecho aquí. ¿Ya? Entonces, no me interesa que hagan 10 páginas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, una por cada asiento. Hagan, si quieren, hacen los cálculos por ahí, pero hagan una tablita que se pueda entender bien y más abajo hacen los ejemplos de cada uno, ¿no? Los dibujos, etcétera. Entonces, es lo que está pidiendo aquí. Tarea 13, hacer el ejercicio 2.1 del texto guía. 13 debe ser el 213, supongo. De medios desorganizados. Dimensiones bajo norma ISO. Entonces, ya sabemos que piezas que van a ir juntas, piezas que están normalizadas siempre que tengan que ver con la metalmecánica. Esperen un segundito. Podemos hacer 5 minutos de descanso, 5 minutos y continuamos. Y entonces, estas normas pretenden hacer que todo el mundo pueda trabajar en el sistema eh, de fabricación moderna de piezas intercambiables, ¿no es cierto? Y que no se quede solamente en la fabricación artesanal de piezas individuales que no son competitivas. Entonces, la gente también, o sea, los que han desarrollado este sistema, les interesa que haya un montón de empresas concurriendo, compitiendo, porque ya hemos dicho que ninguna de esas fábricas grandes fabrican todas las piezas que ellos necesitan para cada uno de sus productos, sino que las dejan fabricar. 90% o más de las piezas las fabrican terceros, ¿no? Entonces, esa gente tiene que estar también en condiciones de poder hacer uso de toda esta tecnología. Entonces, eso es como un regalo, desde luego, a los países subdesarrollados. No hemos hecho ningún desarrollo nosotros porque no estamos en condiciones de hacerlo, y sí, se han hecho muchas adaptaciones, guiados por gente que tiene experiencia en eso, de los mismos países grandes, digamos, han ayudado a hacer simplificaciones para que sí estén dentro de nuestras posibilidades tecnológicas. Hay, desde luego, una gran diversidad de piezas las que se fabrican en todo tipo de maquinarias y equipos, digamos, desde barcos, aviones, automóviles, relojes, bicicletas. No hay cosas muy grandes y cosas muy pequeñas. Entonces, dentro de eso, el sistema ISO se limita y dice, nosotros vamos a limitar la norma ISO
lo que es común para todos los países del mundo, van a ser piezas que tengan una cota nominal entre 1 y 500 milímetros. Dice que esto no es mucho, digamos, ¿no? 500 son medio metro. Desde 1 milímetro hasta medio metro. Lo que tiene 0,8 milímetros de cota nominal ya no entra dentro de la norma ISO. Lo que tiene 800 milímetros, una mesa que tenga 800 milímetros tampoco entra dentro de la norma ISO. O sea, todas las dimensiones que estén de 1 a 500 milímetros caen dentro de la norma, bajo la norma ISO. Otras dimensiones fuera de ese intervalo se pueden buscar si uno le toca en suerte alguna vez hacer algún trabajo de piezas intercambiables en el intervalo de piezas más grandes, en 500 milímetros, puede buscar eso en los sistemas de alemán, por ejemplo, y no, el francés, que son los dos son métricos, el japonés también, ¿no? Entonces los puede buscar en estos sistemas de... Pero el sistema ISO ya no trae, solamente de 1 a 500 milímetros. Entonces se pueden buscar en DIN o en AFNOR para el sistema métrico, y si fueran en dimensiones en pulgadas, en la ANSI o en la British Standards Institute, ¿no? Se puede buscar. Los que son en unidades inglesas también han hecho una traducción prácticamente al callo de lo que es hecho, lo que se ha hecho en México, porque ellos, por lo que yo sé, digamos, entienden que el sistema métrico es más racional que el sistema americano, el sistema de pulgadas, por el mismo hecho de la unidad, las unidades que usa. Entonces se han transcrito un poco las normas americanas, o sea, en el sistema americano que habían para crear estos intervalos, eran muchísimo más complicadas. Entonces, por un lado se ha ido al inglés técnico, ¿no es cierto?, que también es decimal, y por otro lado, entonces, se han tomado estas cosas de la norma ISO, adaptándolas para las jugadas. Y entonces, de 1 a 500 solamente. Esto, desde luego, no es caprichoso, sino que cubre la gran necesidad de todas las empresas de todo el mundo. Solo hay muy pocas que trabajan encima de eso. Piezas que estén encima de medio metro, que necesite que sean intercambiables, son poquísimas, ¿no? O sea, no, digamos, una cubierta de una mesa que viene trabajando sola no es intercambiable, ¿no? Entonces no entra dentro de esto. Pero piezas que necesiten ser intercambiables, piezas, asientos de más de 500 milímetros. Nosotros hemos visto algunas fabricaciones de forja, ¿no? Esta forja que trabaja de más de 500 milímetros, pero son pues máquinas excepcionales y no todo el mundo hace eso, digamos, muy poquitas. Entonces, más del 90% del comercio de partes y piezas de tal mecánica están en este intervalo, ¿no? Y esa es la idea, cubrir eso más del 90% de todo el tráfico de partes y piezas. Grupos dimensionales. Entonces, ahora del 1 a 500, para darles un tratamiento que no sea tan excesivo, el ISO las ha agrupado en una, digamos, han hecho una cajonera conteniendo algunas cotas nominales para que no sean 500, porque aquí son 500, digamos que tenemos un ropero con 500 cajitas, con 500 bolsillos para hacer, sería un tratamiento imposible. Entonces lo que han hecho, las han agrupado por cotas en lo que se llama la serie corta. Y existen aquí 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 grupos de serie corta. El primero toma diámetro, o sea, cotas nominales de 1 a 3 milímetros, desde la serie izquierda, porque es de 1 a 500. Entonces toma las de 1 hasta 3 milímetros. El que sigue de más de 3 milímetros hasta los 6. Entonces es un cajoncito un poco más grande, pero solamente de 3 a 6 milímetros.
El cajoncito que sigue es de más de 6 milímetros hasta 10, que sigue de 10, más de 10 a 18, de más de 18 a 30, de más de 30 a 50, de más de 50 a 80, y así sucesivamente. Los últimos son de más de 315 a 400 y de más de 400 a 500. Fíjense que esto no es una cajonera aritmética con cajones del mismo tamaño porque serviría muy mal, ¿no? Aquí, por ejemplo, de 400 a 500 hay 100 milímetros. En el último cajón cubre de 400 a 500 milímetros. Y el primer cajón cubre solamente de 1, 2 y 3 milímetros, ¿no? El siguiente cajón de 3, de 4, de 5 y de 6. Todo lo que está ahí adentro, poquísimo, ¿no? 3, 4, 5, 6, digamos, en números enteros, 4. De 6 a 10, el 6, 7, no, el 6 no. Encima del 6, 7, 8, 9, 10. 3 también. Y aquí del 401 al 500. De aquí del 315 al 400. O sea, a medida que son números más grandes, también son intervalos más grandes los que se toman. Y cada uno de estos intervalos se va a trabajar como si fuera una sola. Todas las piezas de 1 a 3 se trabajan con una sola. Las de 3 a 6 con una sola, así sucesivamente las de serie corta. ¿Cómo han hecho esta división? Una gran parte de la división ya la habían hecho los alemanes y los franceses, ¿no? Dice, aquí podemos ver, aquí dice, dimensiones nominales bajo norma. Entonces las nominales son de 0 de 1 a 500. Grupos dimensionales ISO son, cada grupo tiene una dimensión de grupo que se llama representativa de todo el grupo, que es la media geométrica. Cota inferior por la cota superior, raíz cuadrada de la cota superior por la cota superior. Aquí la cota inferior del grupo y la cota superior del grupo son las de cada grupo, respectivamente. Entonces la serie corta tiene aquí de 1 a 3, de 3 a 6, de 6 a 10, de 10 a 18. Así. Y la más grande es 315 a 400, 400 a 500. Entonces, desde el 1 hasta el 180, que está por aquí, ya existía de la serie DIN. Entonces la serie DIN nos regaló el trabajo que ellos habían hecho, esta división muy práctica, de hasta 250. Y el resto, para el resto, se creó una serie, una progresión geométrica, que son, ya hemos visto, los números de Renard. Esta es la R10, o sea, la raíz décima del número 10. Se llama R10. La raíz décima del número 10, si ustedes calculan en su calculadora, van a ver que es 1,2589. Entonces, los números del 180 al 250, al 315, al 400, quedan poquitos, se consiguen así, son términos de la progresión geométrica de Renard, redondeados, desde luego, ¿no? Entonces, son los 13 grupos de la serie corta. Y después hay también una serie larga que dice, la serie corta, entonces una progresión geométrica de Renard desde 180 con R10, que es la raíz décima del número 10, y la serie larga o completa, que es otra serie que tiene otra división, que tiene para algunas cosas el sistema ISO, que se llama la serie larga o completa, que es también una progresión geométrica, pero su razón no es R10, sino que es R20, que es la raíz vigésima del número 10, que es 1,1220, etc. Entonces, cada número de la serie, el siguiente se consigue multiplicando el anterior por 1,1220, etc. Los que hayan hecho ese trabajo van a saber cómo se hace. Y aquí también, digamos, ¿no? Aquí, por ejemplo, el 1,3, el 3,6, el 6,10 está igualito que en la serie corta. Del 10 al 14, aquí primera división, aquí había del 10 al 18, aquí la han dividido en dos, del 10 al 14 y del 14 al 18.
Después del 18 al 30 están del 18 al 24 y del 24 al 30. Sí. Entonces, ese número del medio, cuando son pequeñas diferencias, es el del medio, ¿no? Entre el 10 y el 18 es el 14. Entre el 18 y el 30 cae el 24, no sé, 6, 18, 6, 24, 6, 30, ¿no? También la mitad. Gran parte caen, pero están hechos de acuerdo a la razón R20 de Renal. ¿Ya? Esto está escrito así aquí expresamente para que ustedes no se olviden. El extremo izquierdo de cada grupo no pertenece a ese grupo. 14 no pertenece al grupo de 14 a 18, sino al grupo de 10 a 14. Pero el 10 no pertenece a ese grupo, pertenece al grupo anterior, de 6 a 10. Y el 6 no pertenece a ese grupo, sino que al anterior. Sí. Son abiertos, son intervalos abiertos por la izquierda y cerrados por la derecha. No se olviden, porque yo algunas veces les pongo alguna pregunta en el examen para ver si ustedes estaban durmiendo o estaban atentos con esto. Y entonces, claro, hay algunos que les va mal porque no estaban atendiendo, ni siquiera leen. Cuando leen pasan así rápidamente, ni miran siquiera lo que se ha hecho. Yo esto me he dado mucho trabajo de hacerlo para ustedes. Entonces, cada grupo tiene la dimensión de grupo, que aquí, por ejemplo, la dimensión de grupo para el grupo de 6 a 10 sería el calculario, la raíz cuadrada, raíz de 6 por 10, 6 por 10, igual. Aquí dice 2 raíz de 15, dice mi calculadora, que es la dimensión de grupo para el grupo de 6 a 10. Y si lo hago escribir que el número racional es 7,746. Para el grupo 18 a 30 es raíz cuadrada de 18 por 30, que es 6 raíz de 15, que es 23,238. Y así sucesivamente. Entonces, cada grupo tiene su dimensión de grupo, que es su media geométrica. Y entonces, para cada grupo hay esta dimensión de grupo que es representativa de todo ese grupo. Y también se define la unidad fundamental de tolerancia. La unidad fundamental de tolerancia para cada grupo. Entonces, esta es la unidad fundamental de tolerancia es para cada grupo, ¿no? Se define una unidad para cada grupo. 0,45 raíz cúbica de dimensión de grupo más un milésimo de la dimensión de grupo. Entonces, para cada grupo está definida una unidad fundamental de tolerancia del sistema ISO. Dice, por ejemplo, dice calcular la unidad fundamental de tolerancia para el grupo 50-80. Más de 50-80 es un grupo de la serie corta. ¿Dónde está 50-80? De aquí 40-50, 50 centímetros de la serie. Aquí 50-80. Entonces, para 50-80 queremos calcular la unidad fundamental de tolerancia. Entonces, vamos a calcular primero la dimensión de grupo, y es la raíz cuadrada de 50 por 80. 50 raíz cuadrada de 50 por 80 igual 20 raíz de 10, que es 63,246, 245, 5, 26. Entonces, esta es la dimensión de grupo. Entonces, si introducimos aquí 0,45 por raíz cúbica de dimensión de grupo, 0,45 por la raíz cúbica de Anser más 0,001 por el Anser, eso me da igual 1,8561, 1,8561,4, 81,85, 61, 44, 69, etc.
¿Ya? Entonces, esta unidad fundamental de tolerancia sirve para todo el grupo de 50 a 80. Es la misma. Y dice, calcular la unidad fundamental de tolerancia para el grupo de 315 a 40. Este también. Otro grupo de la serie corta. Entonces, su dimensión de grupo es la raíz de 315 por 40, raíz de 315 por 400, igual 60 raíz de 35, que es 354.964. 354.964 y medio y 7. Esta de aquí. Y entonces ahora calculamos la unidad fundamental de tolerancia, que sería 0,45 por raíz cúbica. Se da con flecha arriba. Podemos calcular y sale igual a 3,5417. 3,5417. Para este grupo de cotas nominales. Entonces vamos a ver qué dice aquí. Serie corta, 3. Todos los grupos, excepto el primero, son abiertos por la izquierda. Es decir, el 18 pertenece al intervalo del grupo de 10 a 18. No pertenece al grupo de 18 a 30. El 315 pertenece al grupo de 250 a 315, no al grupo de 315 a 400. Consta. Entonces, la dimensión de grupo, cota a la izquierda por cota a la derecha, raíz, representa a todo. Por ejemplo, para el grupo 30-50, raíz de 30 por 50 va a ser 30,730. Para el grupo de 250, de 180 a 250, la división de grupo va a ser raíz de 180 por 250, igual a 212,132. Unidad fundamental de tolerancia. Entonces se define, como ya hemos visto al otro lado, para cada grupo, la unidad fundamental de tolerancia. Para el grupo de 120 a 180, primero calcula la dimensión de grupo, que es la raíz de 120 por 180, que es 146. Y entonces la unidad fundamental de tolerancia para ese grupo va a ser esta de aquí, poniendo raíz cúbica de 146,969 más un milésimo de 146,969, que da 2,5217. Esa es la unidad fundamental de tolerancia para el grupo 120-180. Si trabaja con una calculadora, la tecla ANS guarda el último resultado para no copiar cifras en que uno se puede equivocar fácilmente. Se puede calcular de la siguiente manera. Entonces, ahí le está mostrando y a cada uno el que tenga interés. Así lo he estado haciendo yo. Sale muy rápido. Entonces, para calcular la unidad fundamental de tolerancia, no copiamos 37, 39, 72, 98, ¿no? Que no lo copiamos, sino que cuando apretamos igual, al poner la raíz de 30 por 50, apretamos igual, este número se mete a la tecla answer. Entonces yo ahora puedo calcular la unidad fundamental de tolerancia igual a 0,45 por la raíz cúbica de answer, más 0,01 por answer. Entonces me sale 1,5643, etc. Y después si yo quiero hacer lo mismo para otro, para grupos de 120 a 180, hago aquí raíz de 120 igual y me sale esto, o al apretar igual, ya voy a tener yo en la tecla answer el 146,96. Entonces, cuando haga flecha arriba, voy a ver que sigue guardado esto. Entonces aprieto igual y me sale 2,5217. Entonces la tecla answer sirve para
hacer fáciles muchos cálculos que de otra manera serían, uno se andaría equivocando y perdería mucho tiempo, ¿no? Entonces, aquí, en lugar de copiar 39, 72, 98 y bla, 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 no sé cuánto, copiamos simplemente, o sea, ponemos answer. Y la maquinita nos lo copia y nos lo pone donde tiene que estar. Calidades de fabricación. El sistema de ajustes y tolerancias ISO define 18 calidades de maquinado. O sea que cuando hacemos un trabajo, digamos, teóricamente, ese trabajo lo podemos hacer de 18 maneras diferentes, aunque no todas aplican para el mismo objeto, pero digamos que estirando un poco el concepto quiere decir que cualquier trabajo que tengamos que hacer lo podríamos hacer de 18 maneras diferentes y a cada una de esas maneras le corresponde una calidad diferente de resultado. Nos van a dar entonces resultados diferentes, 18 resultados diferentes y, claro, nosotros vamos a ver en qué casos hay que prestarle más atención a la calidad que a otros. Porque si nosotros trabajamos de más la calidad, vamos a terminar con un producto que es innecesariamente demasiado preciso y no necesita. Entonces a cada cosa hay que darle la precisión que necesita, nada más. Porque lo demás es regalar trabajo y hacer que nuestro producto no sea competitivo. Entonces en eso también está a favor nuestro la definición de las calidades de maquinado. 18 calidades de maquinado diferentes o calidades de fabricación, le llamamos, ¿no? Pero se refiere al trabajo que se puede hacer de 18 maneras diferentes y cada una resulta en una calidad distinta. Entonces se llaman 18 calidades de fabricación. Entonces a cada calidad de fabricación le corresponde también una tolerancia, ¿no? Que es el error tolerado. Por eso algunas van a ser más precisas que otras. Entonces a la calidad 1 le corresponde la tolerancia, se llama IT1. La calidad 2 le corresponde a la calidad IT2, la calidad IT3 le corresponde a la calidad IT3, etcétera, hasta 18. Hemos dicho 18 maneras de hacer. Entonces la calidad 18 va a tener IT18. Y está hecho de tal manera que el calidad 1, IT1, es la más precisa de todas las calidades de fabricación y la menos precisa es la IT18. Entonces, dependiendo de lo que estemos fabricando, nosotros estaremos por aquí, en algún lugar dentro, ¿no? Lo principal es estar con lo sabido, no hacer más ni hacer de menos. Si hacemos de menos no sirve, si hacemos de más es muy caro. Los valores de las tolerancias de IT1 a IT4. Entonces, de IT1 a IT4 vamos a ver estas tolerancias. De IT1 a IT4 se han fijado directamente de acuerdo a la experiencia para todas las calidades de fabricación, ¿ya? O sea que de IT1 a IT4 son demasiado pequeñitas y no se ha podido darles una fórmula. Entonces, se han fijado directamente los valores, de acuerdo a toda la experiencia, con números, para todas las calidades de fabricación, ¿ya? Y las otras, desde IT5 hasta IT18 del fondo, las tolerancias son múltiplos de la unidad fundamental de tolerancia. Entonces, IT5 es 7 veces la unidad fundamental de tolerancia. IT7 es 16 veces la unidad fundamental de tolerancia. IT8 es 25 veces la unidad fundamental de tolerancia. IT10 es 64 veces la unidad fundamental de tolerancia. Estos números, 10, 16, 25, 40, 64, se han fijado también como una serie de Renard, pero R5, o sea que raíz quinta de 10.
1,58 del uno al otro, pero en realidad una se habían también, ¿no? Entonces, de IT5 a IT10 son todas múltiplos de la unidad fundamental de tolerancia. Las tolerancias ISO son números enteros, excepto las primeras 5 de la clase I1. El resto son puros números enteros. Y estas otras con decimales han sido fijadas por la experiencia. Una vez calculada la unidad fundamental de tolerancia, se calcula el múltiplo correspondiente. O sea que primero calculamos cuánto vale I para el grupo correspondiente para el que estemos trabajando. Calculamos cuánto vale I para ese grupo. Y una vez que tenemos I, lo multiplicamos por el coeficiente correspondiente. Estamos fabricando la IT9 por 40, estamos fabricando IT7 por 16, estamos fabricando IT6 por 10 veces, etc. Entonces sería la cosa. Una vez calculada la unidad fundamental de tolerancia, se calcula el múltiplo correspondiente y se procede a redondearlo de acuerdo a la siguiente tabla. O sea que el número que nos resulte hay que redondearlo porque dice que son números enteros, excepto los primeros 5, pero esos ya están. El resto tenemos que redondearlo de acuerdo con esta tabla. Si el número que nos ha dado, si la IT calculada está entre 0 y 100, nos redondeamos al entero próximo, más próximo. Si el número que hemos calculado está entre 100 y 200, lo redondeamos a un número que termine en 0 o en 5, un múltiplo de 5. Y si termina de 200 a 400, lo redondeamos a un número que sea múltiplo de 10. O sea, dicho de otra manera, terminado en 0. Redondeamos al valor más cercano. Por ejemplo, dada la cota nominal 83, queremos calcular la tolerancia de la calidad de fabricación 10. ¿Qué tolerancia tiene para la cota nominal 83? Entonces, ¿cuál sería el trabajo aquí? Primero tenemos que ver a qué grupo corresponde el 83. Y por otro lado, tenemos que ver cuánto vale la calidad de fabricación 10. De acuerdo con esta tabla, calidad de fabricación 10 dice va a ser 64 veces I. Anotamos 64 veces I, donde I es la unidad fundamental de tolerancia para el grupo al que pertenece esta cota nominal. Pero entonces hay que ver a qué grupo pertenece 83. Todos estamos hablando de la cota de la serie corta. 83 de la serie corta. Entonces está aquí más de 80 aquí. De 80 a 120. Aquí entonces pertenece a este grupo, pertenece el 83. Pertenece al grupo 80-120. ¿Okay? Es más grande que 80 y menos que 120. Por lo cual, entonces su dimensión de grupo va a ser la dimensión de grupo para este número y también para cualquiera que esté aquí en este intervalo, va a ser la raíz de 80 por 120. Y eso es 97 por 97,97, sí. Y con ella, entonces con esto, 97,97 calculamos eso, esto de aquí. Con 97,97 aquí, nos sale una I igual 2,17253. Esa es la unidad fundamental de tolerancia. Y ahora tenemos que multiplicarla por 64. Entonces, IT10 calculado va a ser 64 veces por 2, un 139,04. 139 estaría en el segundo grupo.
¿no? Esta es IT calculada. IT10 calculada va a ser, está entre 100 y 200 porque es 139,04 y dice que tenemos que llevarla a que esa cantidad sea múltiplo de 5. Entonces tenemos que buscar si este es 139 para abajo y para arriba. Para abajo 135, para arriba 140. Entonces no va a quedar como 139, va a ser como 135 o como 140. Entonces el valor obtenido debe ser redondeado ya sea a 135 o a 140. El valor obtenido representa el error que se puede permitir en la fabricación en serie de una pieza de 83 milímetros de cota nominal si ella debe tener una calidad ISO 10. ¿Ya? Entonces, para las calidades, faltan aquí, son 18 calidades, ¿no? Y he entrado solamente de 1 a 4 que se anotan directamente como números, porque son muy pequeñitas. De 5 a 10, que son múltiplos de I, la unidad fundamental de tolerancia. Faltan todavía de la 11 a la 18. Entonces viene este grupo de aquí, de 11 a 18. De 11 a 15, cada una son 10 veces la anterior, 10 veces IT6, 10 veces IT7, 10 veces IT8, 10 veces IT9 y 3 veces IT10. De IT11 a IT15. Y las tres últimas, 16, 17 y 18, son 100 veces IT6, IT7 y IT8. ¿No? Eso sería entonces, dice ejercicio 2.5, calcular aquí, calcular la tolerancia ISO para calidad 11 de la pieza con cota nominal 350 milímetros. Solución, nos vamos a IT11. IT11 dice que son 10 veces IT6. 10 veces IT6. Entonces nos vamos ahora a IT6. IT6, 10 veces I. Entonces, considerando eso, $10 veces IT6, 10 veces I, ¿no? Entonces, IT11 era 10 veces IT6 y IT6 era 10 veces I. Entonces, calculamos ahora, vemos a qué grupo pertenece el 350 y calculamos el I correspondiente. Entonces, 350 va a pertenecer al grupo de la serie corta, 315 a 400, ¿no? Dice 350 pertenece al grupo de 315 a 400, de modo que su dimensión de grupo va a ser la raíz de 315 por 400, que da 354,96. De ahí resulta que la fórmula I, la unidad fundamental de tolerancia, va a ser 3,542, bla, bla, bla. Y entonces IT6, calculada esta de aquí, 10 veces I, 35,41. Ahora, IT6 calculada 35,41. Dice que a las que estén de 0 a 100, tiene que redondearlas por el número entero más cercano. Entonces aquí de 35,41, el entero hacia abajo es 35 y el entero hacia arriba es 36. Entonces esta está más cerca del 35 que del 36. Entonces sacamos IT6 igual 35. El 35. Entonces IT6 es igual a 35 y por último vimos que 10 veces IT6 será IT11. O sea que multiplicamos esto, 25 lo multiplicamos por 10 y nos da 350. Entonces IT11
resulta ser 350 micras. Y acá, hasta aquí lo vamos a dejar. Aquí vamos a ver una tabla que reproduce todas las zonas de tolerancia a todos los grupos con calidad de calidad de fabricación, pero la vamos a estudiar. Hay que estudiarla un poquito y vamos a hacer también más ejercicios que están aquí. Calidades de fabricación. Aquí vamos a ver qué es lo que hay aquí para después pasar a ver la tablita, ¿ya? Entonces eso lo hacemos la próxima clase, pero eso será dentro de 2 clases, porque la próxima clase nos toca un clinch, ¿no? Tenemos primer parcial. Muy bien, que les vaya. ¿Cuánta gente hay todavía? 25. El resto huyó, despavorido. Buenas noches, Inge. Buenas El noches a primer, todos. Adiós, hasta el luego. primer, Hasta el viernes Inge, el tempranito. primer parcial es solamente la unidad uno, ¿no? Solo la unidad 1. Lleguen tempranito. Chao.